Hola, hola amigos y amigas de País Lobo. Estamos en el programa Versus que conducíamos junto a Alicia Vesperina. Sin embargo, el día de hoy este capítulo va a ser un poco diferente, ya que uno de los debates, porque este era un programa que hicimos de debates, no lo pudimos llevar a cabo y estamos aquí con uno de los candidatos, Carlos Recondo, pero la otra candidata se cayó a última hora, que era Yanina Díaz. Así que como habíamos organizado, vamos a hacer igual las preguntas, al igual que el formato anterior, donde teníamos una serie de preguntas cortas, en teoría, y después algunas preguntas que ustedes mismos nos enviaron. ¿Cómo está, don Carlos Recondo? Muy bien, muchas gracias Rocío por esta oportunidad. Bueno, vamos a conversar los dos. Aparentemente no voy a tener partner para el debate, pero encantado y feliz de poder compartir este momento. Vamos a hacer un poquito aquí de abogado del diablo, pero vamos conversando de los distintos temas. El primer punto que teníamos es soberanía popular. El poder emana del pueblo y este es el titular de la soberanía. ¿Está de acuerdo con el voto voluntario o obligatorio? No, yo creo que el voto obligatorio es muy bueno. Me parece mucho más adecuado para una sociedad como la chilena, en que yo creo que todas las personas tienen que también hacerse responsables de la conducción del aparato público, de las políticas públicas, de los problemas públicos, y creo que es bueno que todos participen. El Estado de Derecho se establece como un marco normativo y jurídico que regula el funcionamiento del Estado y la sociedad en su conjunto. ¿Crees que debemos ser todos iguales ante la ley? Absolutamente, creo que es un principio fundamental de la Constitución, de las normas constituyentes. Siempre tiene que haber igualdad ante la ley. Creo que eso es parte de la esencia de un Estado que pone a las personas en el centro. División de poderes. Se establecen poderes independientes, ejecutivo, legislativo y judicial, para evitar la concentración de poder y garantizar el equilibrio y control de las funciones estatales. ¿Crees en la separación de poderes y cómo quedaría asegurada esta? Bueno, yo creo que para asegurar un Estado de Derecho en una democracia es fundamental la separación de los poderes. Creo que la Constitución además tiene que ejercer un rol que es ineludible, que es poder contrarrestar el poder político en defensa de los ciudadanos. Y por lo tanto, que existan los poderes judicial, legislativo y ejecutivo como poder independiente y autónomo hacen un contrapeso que permite el control del poder político en defensa de los ciudadanos. Respecto a los derechos humanos, se reconocen y protegen los derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. ¿Estás a favor de que quede en la Constitución la eutanasia y el aborto? No, yo soy partidario del derecho a la vida y el derecho a la vida desde la concepción hasta su muerte natural, ¿no? Y para mí ese es el concepto de derecho a la vida que debiéramos respetar y que debiera estar en la Constitución. O sea, que quede establecido. Bueno, habrán después políticas públicas a partir de leyes que emanen, pero el principio fundamental, en mi opinión, que debiera estar en la Constitución es el que te acabo de señalar. Las leyes podrán discutirse, para eso está la mayoría, para eso está la soberanía popular que se pronuncie también, eh, pero eso será materia de políticas públicas, materia de leyes que verá el Poder Legislativo en su momento o cuando lo estime, pero en la Constitución soy partidario de este derecho a la vida. Y en el caso de la eutanasia también, También, política pública. así es. Ok. Pluralismo político. Se garantiza la participación política de las personas y se fomenta la diversidad de opiniones y la libre expresión de ideas. Límite mínimo de integrantes de un partido. ¿Estás de acuerdo con el 5% que están proponiendo los expertos? Absolutamente. Es discutible si el 5 si el 4 en fin, pero yo soy partidario de una barrera de entrada. El problema que tenemos hoy día en Chile es un problema de gobernanza y ese problema de gobernanza se da por una dispersión exacerbada de partidos políticos. Creo que tenemos muchos partidos políticos, hay una segregación demasiado grande. Nadie muchas veces reconoce qué son cada uno de esos partidos y eso impide acuerdos, impide que efectivamente se lleguen a consensos en materias importantes y eso entraba a la gobernanza del país. Por lo tanto, creo que poner una barrera de entrada a los partidos es una forma de impedir esta segregación. ¿Estás de acuerdo con la propuesta que se está señalando ahora de que haya un límite de, o sea, si no logran los partidos políticos el 5%, que efectivamente pueda haber una cantidad de parlamentarios electos que le permitieran al partido seguir funcionando? Bueno, mire, son todas materias discutibles. A mí me parece que el fondo y el punto que debería ser el centro de esta discusión
es cómo impedimos que una segregación excesiva de partidos políticos y cómo fortalecemos los partidos políticos. A mí me parece que en una democracia es esencial la existencia de los partidos políticos, pero que necesitamos partidos políticos fuertes, robustos, bien constituidos, en fin, que representen de verdad sectores de la ciudadanía, que se conozcan lo que piensan, que se conozcan sus principios, que la gente los identifique claramente. Creo que eso es parte esencial de una democracia. Bien, separación iglesia-estado. Se establece la autonomía del Estado frente a la religión, garantizando las libertades religiosas y el derecho a la no discriminación por motivos religiosos. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? A ver, la separación del Estado de la Iglesia ya es hace ya mucho rato en Chile, y yo estoy de acuerdo con eso, pero me parece que, como hemos hablado de una constitución de la libertad, me parece que las libertades deben ser las más amplias, libertad religiosa, libertad de culto, todas esas libertades deben estar garantizadas en la constitución. Garantizado, perfecto. Responsabilidad fiscal. Se establece la obligación de gestionar adecuadamente los recursos públicos y garantizar una gestión transparente y responsable. ¿Cómo lo estima ahí dentro de un Estado social y democrático de derecho versus el Estado subsidiario y la responsabilidad fiscal? ¿Cómo se conjugan todas esas cosas y por cuál va usted? Perfectamente, yo creo que la responsabilidad fiscal es esencial en un país que pretende avanzar hacia el desarrollo. Creo que ese equilibrio de gasto versus los ingresos, mantener ese equilibrio es muy fundamental. Por lo tanto, el Estado social y democrático de derechos, yo lo entiendo como una participación del Estado, ¿no es cierto?, que tiene que garantizarle a las personas algunos derechos básicos, fundamentalmente el derecho a la salud, a la educación, a la previsión o a la seguridad social y a la vivienda, que son, para mi gusto, los esenciales. Y para ello el Estado tiene que darle garantía a la ciudadanía que le va a entregar un servicio de salud adecuado y oportuno y eficiente. Pero eso no significa que sean los únicos que puedan entregar ese servicio. Yo creo que aquí es muy importante que se permita la participación de la sociedad civil, de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil que puedan participar también en ofrecer o en proveer servicios básicos como la salud. Y serán las personas, en el ejercicio de su libertad, poder elegir en cuál de los servicios se va a atender. Porque creo yo en un Estado colaborativo. Yo no creo que el Estado sea el único y excluyente eh, que puede otorgar este servicio de salud, ¿no? Creo que se requiere primero un Estado eficiente para que pueda cumplir con ese rol y también que efectivamente se disponga de recursos para poder ofrecer esos servicios. Y obviamente que si mantenemos responsabilidad fiscal, mantenemos ese equilibrio, no vamos a ser capaces de que el Estado entregue ese servicio único y exclusivo. Por lo tanto, la participación de la sociedad civil me parece esencial. El Estado colaborativo en estas materias creo que es muy fundamental. El mundo público y el mundo privado pueden hacerse cargo de los problemas públicos, de los problemas de servicios esenciales como la salud y la educación. ¿Y qué se diferencia eso del Estado como lo tenemos actualmente planteado? No, lo que pasa es que tenemos que hacer un mejoramiento del Estado muy significativo. Tenemos un Estado muy ineficiente. La gente se siente abusada por el Estado. También se siente abusada muchas veces por grupos económicos, pero se siente abusada por el Estado cuando recurre a una atención de salud y se encuentra que la lista de espera tiene que esperar un año para poder ser atendido por un especialista. O cuando llega el servicio de urgencia, ¿no es cierto? Ese servicio de urgencia no le permite la atención. Eso es una demostración de que el Estado es incapaz de otorgar un servicio de calidad. Y por lo tanto, tenemos que mejorar, perfeccionar, modernizar el Estado para que sea capaz de entregar esos servicios de manera eficiente y oportuna, pero eso toma tiempo. Y para ello, y toma tiempo porque no están todos los recursos como para decir, oiga, mañana el Estado va a ser capaz de entregar un sistema de salud adecuado como la gente lo demanda. Entonces, a mí me parece que el Estado juega un rol fundamental, tiene que garantizar un estándar de salud, pero la sociedad civil tiene que participar porque creo que el complemento es muy fundamental. Si tú me permites un Ujú. ejemplo, creo yo que en materia de salud ha sido muy ilustrativo en Chile respecto a la colaboración público-privado. Vivimos la pandemia hace poco. El sector público y el sector privado de salud se coordinaron, se integraron y pudieron atender a todos quienes estaban afectados por la pandemia. Y el resultado fue que en Chile no se murió ni una persona por falta de respirador. Pocos países pueden decir eso. Y eso fue colaboración público-privado. Es la demostración que si efectivamente nos coordinamos bien,
lo público y lo privado, podemos tener muy buenos resultados. Perfecto, vamos entonces. Me queda una preguntita, cambiando un poco de tema. ¿Federación o unidad nacional? Se establece la estructura política del Estado en el cual se establece si este es un Estado unitario o de una federación. ¿Por cuál va? No, Estado unitario de todas maneras. Somos un Estado unitario, creo que es necesario para países con sociedades como las nuestras, para que vamos camino al desarrollo, creo que es necesario mantener un Estado unitario. Chile, además, el pueblo es uno, el pueblo chileno es uno. Creo que el error del proyecto de constitución que fracasó recientemente fue creer que en Chile los pueblos originarios, por ejemplo, tenían derecho a ser naciones distintas a la nación chilena y por lo tanto otorgarles un sinnúmero de derechos preferentes. Y esto creo yo que es muy contrario a lo que la gente siente, a lo que los chilenos sienten. Los chilenos se sienten chilenos, somos todos únicos. Uno, podremos ser descendientes incluso de inmigrantes antiguos, ¿no es cierto?, desde árabes, españoles, alemanes, y también de pueblos originarios, pero somos una población mestiza. Y la verdad que todos nos sentimos por pensar que podemos dividir Chile en distintas naciones, como fue el intento de la plurinacionalidad, que fracasó rotundamente. Claro, ese punto ya no está dentro de los de los 12 nuevos O bases sea, en las cuales se está escribiendo la nueva sí, constitución. las 12 bases dejan fuera esa posibilidad de hacer esta división que creo que está completamente ajena al sentido común de los chilenos, así que me parece muy bien. Dentro de los pueblos originarios, acá en la zona tenemos los huilliches. ¿Los llevaría a un estándar de Sí, yo pueblo asumí un originario? compromiso con el pueblo huilliche. Tuvimos hace pocos días una reunión con los caciques, con un conjunto de organizaciones del pueblo huilliche en Chiloé, y ellos nos plantearon la necesidad de que haya un reconocimiento del pueblo huilliche como tal. Y yo estoy completamente de acuerdo, creo que uno puede reconocer en el pueblo huiliche unas características singulares, puede reconocer unas ciertas características que permiten identificar claramente no solo sus orígenes, sino que lo que han sido sus tradiciones y sus costumbres y sus culturas que permiten obviamente tener un tratamiento distinto que el pueblo mapuche en este caso. ¿Cree que eso ayudaría a bajar esta tensión que existe? Mire, yo lo que creo que la tensión, de alguna manera, usted no sé si la pregunta entre Huilliche y Mapuche, no, No, en en general en pueblo general con el originario. pueblo originario, sí. Sí, no, yo creo que es una tensión que no es real. ¿Ah? Yo fui director nacional de INDAP. Ujú. Nosotros tenemos un programa que se llama PDTI, Programa de Desarrollo Territorial Indígena. Me tocó atender solo en la Araucanía más de 45.000 beneficiarios del pueblo mapuche. Y yo viajaba todos los meses a Araucanía y me reunía con las comunidades. La gran mayoría de las comunidades no tienen conflictos. Sí, lo que pasa es que se ha ido generando un conflicto por quienes tienen intereses que a partir de la reivindicación, de levantar la reivindicación de pueblos originarios, lo han transformado en un objetivo político. ¿Ah? Y para ello han usado la violencia y el terrorismo, como lo hemos presenciado. Pero la gran mayoría del pueblo mapuche, de los pueblos originarios, son pueblos completamente pacíficos que conviven perfectamente en sus comunidades y con todos los chilenos. De manera que yo no creo que exista esa tensión. ¿M? Y por lo tanto ellos, incluso los mapuches, estaban muy de acuerdo o muy en desacuerdo en este concepto de la plurinacionalidad. Que para decir más, la plurinacionalidad tiene una segunda derivada que creo que era la más complicada, que es la posibilidad de la autodeterminación. Es decir, aquellas nación mapuche, nación aymara, la que usted quiera, si apelaba a la autodeterminación, entonces iban apelando a la autonomía y por lo tanto después a crear un Estado Ujú. autónomo. Y eso ya es un problema, ¿ah? Porque imagínense poblaciones aymara que hoy día son fronterizas con Bolivia. Si hubiesen sido una nación, reclaman autodeterminación y por lo tanto sus relaciones internacionales las podían hacer autónomamente, pasaba esa comunidad a relacionarse con el pueblo boliviano, por ejemplo, y podrían llegar a negociar fronteras. O sea, era una cosa que la verdad no tenía ningún sentido de la realidad y me parece que tampoco existe esa tensión a nivel de los pueblos originarios. Entiendo. Vámonos ahora a las preguntas. Se supone que las otras eran cortitas y ahora nos vamos un poquito más extenso, pero que hay una pregunta que salió en los debates anteriores que no puedo dejar de hacerla y es el tema de las Fuerzas Armadas y de orden y cómo estas quedan dentro de la nueva constitución. ¿Está usted de acuerdo con un capítulo independiente? ¿Para qué? ¿Para las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería?
Sí, yo estoy ya en desacuerdo con el acuerdo al que llegó el Consejo de Expertos de eliminar como capítulo expreso y específico el capítulo de las Fuerzas Armadas. Originalmente había una numeración y estaba considerado como un capítulo expreso. Y a mí me parece que es necesario retomar, ¿ah? Reponer un capítulo expreso para las Fuerzas Armadas, Carabineros, las policías y Gendarmería, porque creo que tenemos también que hacernos cargo de los cambios que va teniendo en los tiempos las sociedades. Hoy día vivimos una crisis de seguridad en Chile. Y frente a una crisis de seguridad, creo que hay que tener muy claro los respaldos eh, que deben tener las instituciones que tienen a cargo la defensa de la seguridad para las personas, en el caso de Carabineros y de la policía, y también la defensa de la soberanía en caso de las Fuerzas Armadas. Hoy día tenemos dos problemas. Tenemos un problema grave de seguridad que proviene de la violencia, delincuencia, narcotráfico, terrorismo. Bueno, creo que tenemos que tener un reconocimiento expreso para Carabineros y las policías y el refuerzo y modernización y entregarle todos los elementos para que puedan hacer el uso legítimo de la fuerza que le otorga la Constitución para defender a los ciudadanos de la violencia, de la delincuencia y del terrorismo. Pero además tenemos un segundo problema que son los inmigrantes ilegales que están afectando buena parte del norte de Chile fundamentalmente, pero también en todas las regiones. Y creo que las Fuerzas Armadas deben hoy día cumplir un rol de control de frontera, digamos, las propias Fuerzas Armadas deben hacerse cargo del control de fronteras, sin complejos. Y creo que ahí hay un rol que muy importante para las Fuerzas Armadas que debiéramos definir bien. ¿Ese Y rol debiera estar permanente como control de la fuerza de la frontera? si fuese necesario, tendrá que ser permanente. ¿Ah? Pero nosotros tenemos que resolver un problema que está afectando severamente la seguridad interna. Yo no tengo nada contra los inmigrantes en general. Creo que la inmigración puede hacer bien a un país como Chile, que necesitamos de mucha gente que puede venir a hacer sus aportes como lo están haciendo. Hay mucha gente que viene de países latinoamericanos que están haciendo aportes importantes, venezolanos, colombianos, incluso en la medicina. Hay médicos que vemos que están y todo eso muy bienvenido. Si el problema está aquellos que quieren ingresar en forma ilegal y que además no tienen ningún documento para demostrar, digamos, que no son personas que están huyendo de la justicia o qué sé yo, o que vienen a conformar el núcleo de la delincuencia que nos está afectando tanto. Entonces, esa situación hay que tenerla controlada y creo que la frontera es el lugar para impedir el ingreso de personas que vienen irregulares. Hemos visto que una vez que ingresan, se nos genera un problema enorme de cómo devolverlo y ahí tenemos las crisis, estas crisis migratorias y que ya se transforman en crisis humanitarias, en realidad como lo que está ocurriendo en el norte, en la frontera con Perú. Exactamente, que es algo que estamos viendo dentro de estos días donde Exactamente, hay muchos que están intentando salir del país y no están pudiendo ingresar a Perú exactamente. o Bolivia. Mm. Hay otros temas que son bien relevantes, por ejemplo, las empresas estatales. ¿Está de acuerdo usted? Tenemos recién a través de un anuncio presidencial una nueva empresa estatal. Esto tiene que quedar regulado a concepto de constitución, leyes, ¿cómo lo ve? No, yo creo que ahí deberíamos recoger la constitución actual, es muy clara. Y yo no soy partidario del Estado empresario. ¿Mm? Creo que el Estado tiene que jugar el rol donde tiene que cumplir un rol que le es fundamental, que le es exclusivo y excluyente, como es seguridad, como es justicia, en fin. Pero en materia de iniciativa empresarial, a mí me parece que el Estado tiene que eh, solo participar en aquellos lugares donde el privado no tiene condiciones o interés de participar o no puede participar por alguna razón. Y no tengo problema en empresas en que el sector público participe, pero yo creo que no es recomendable que el sector público tenga el control de la empresa, porque ha demostrado ya ser muy ineficiente cuando se trata de gestionar eh, eh, actividades productivas. ¿Mm? Y uno puede comparar la minería Codelco. Codelco hoy día dejó de ser hace mucho rato una empresa que le aporte a Chile, producto del resultado de su gestión, la cantidad de recursos mayoritarios que alguna vez entregó. Hoy día, las empresas mineras de cobre privadas
están haciendo un aporte muchísimo mayor vía impuesto que lo que hace Codelco. Entonces creo que tenemos muchas pruebas. Lo del litio me parece un error garrafal. Yo creo que no hay ningún privado que tenga interés de poner sus recursos para la explotación de un mineral tan importante si no va a tener el control de la gestión de eso. Eh, Porque el Estado puede tomar decisiones políticas eh, muy contrarias al interés de los privados y por lo tanto hacer fracasar el sistema productivo y el resultado de esa gestión. De manera que creo que en el mundo hay demasiadas muestras de que el capital privado y la inversión privada tiene que jugar un rol fundamental en el desarrollo de las actividades productivas, porque creo que son muchísimo más eficientes que el propio Estado. Una de las cosas que primero, de la constitución pasada, de la que se rechazó, ¿hay algo que rescate? De la que se rechazó, Sí, es que no fue constitución, fue un proyecto. un proyecto, sí. Eh, bueno, sí, a ver, yo diría que hay cosas que nosotros tenemos que recoger, como es la preocupación del tema del medio ambiente. Creo que la Constitución tiene que hacerse cargo de una situación que hoy día ha ido cambiando significativamente en los últimos 50 años. Creo que hoy día, por ejemplo, los efectos del cambio climático nadie los discute. El cambio climático se instaló para quedarse, está generando efectos complejos que los estamos viviendo en nuestro país ya desde hace un tiempo. Y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que la Constitución tiene que hacerse cargo de garantizar un país sustentable ambientalmente y que es responsabilidad de todos tener una consideración respecto al tema ambiental. Hoy día no es solo lo que nos afecta el cambio climático y probablemente no lo vamos a poder evitar, sino que también cómo adaptamos nuestras propias actividades a esta nueva condición del cambio climático. Y eso es una cosa nueva que tenemos que incorporar. ¿Alguna idea de cómo hacerla? Sí, claro. Mire, yo tengo una experiencia importante en la agricultura y me tocó vivir la sequía más grande que hemos tenido en los últimos, casi en la historia. No se había registrado situaciones de sequía tan severas como las que tuvimos durante el año 2019. Y hubo una zona del país que la actividad agrícola prácticamente se empezó a desaparecer. Bueno, cuando estamos enfrentados a eso y probablemente el déficit hídrico va a ser algo permanente, entonces la adaptación significa que tenemos que ver cuáles son los cultivos que se pueden adaptar a esa nueva realidad y por lo tanto ver con qué cultivos vamos a trabajar, ver qué variedades se pueden utilizar, ver cómo vamos a hacer el tratamiento del agua, cómo vamos a usar el agua para que esté asegurada para las personas, ¿no es cierto? El uso del ser humano es primordial y prioritario, pero también el agua para las actividades productivas. Y cómo regular esa situación creo que es fundamental para que podamos ir adaptándonos a esta nueva realidad. Ok, eso es la idea como política pública a nivel constitucional, de No, cierta manera. yo a nivel, mire, yo creo que hoy día como política pública el Código de Aguas se ha hecho cargo bien de la situación, pero pensando en que hacia el futuro necesitamos muchísimo más certezas respecto de cómo vamos a manejar el tema del agua, yo me puedo abrir a que efectivamente tengamos en la Constitución algún tema del derecho de agua establecido en la Constitución. Ok, vamos a la última pregunta entonces. ¿Presidencialismo o parlamentarismo? ¿Por dónde se va? No, presidencialismo de todas maneras. ¿Y cuánto tiempo? No, yo creo que el régimen presidencial en Chile ha sido muy adecuado. Yo creo que los chilenos tenemos una tradición, tenemos una costumbre muy adentrada en nuestra cultura que es nosotros queremos elegir a nuestro jefe de gobierno. Mm. Nosotros hemos elegido siempre al jefe de Estado, al presidente. Y yo creo que eso está muy arraigado y eso tenemos que mantenerlo. Y ahora, en un régimen presidencial, eh, creo que es muy fundamental que las responsabilidades estén bien definidas, sobre todo cuando estamos hablando de temas de responsabilidad fiscal, temas presupuestarios en que la responsabilidad del Ejecutivo y del Poder Legislativo estén muy claras. Y en ese sentido creo que mucho, junto con un régimen presidencial, lo que tenemos que garantizar es gobernabilidad. Hoy día lo que nos ha sucedido, que en el régimen presidencial, el Poder Legislativo, y ya lo hablamos hace un rato, tiene una
una segregación y un aumento en el número de partidos políticos que hace imposible conseguir acuerdos o consensos, y eso ha impedido que efectivamente el Ejecutivo, cuando no tiene mayorías tampoco en el Congreso, pueda avanzar en la ejecución de su propio programa de gobierno. Y eso no ha pasado en los últimos cuatro periodos de gobierno. ¿Ah? Y el efecto de eso ha sido un país que dejó de crecer hace 10 años. Entonces, creo que es muy importante el régimen presidencial, creo que está en la tradición y la cultura chilena, pero con un legislativo que permita impedir esta enorme segregación de partidos políticos que impiden los acuerdos. Y se pueden incorporar otras medidas como las que habíamos hablado, las barreras de entrada, de Correcto. manera de hacer mucho más gobernable el régimen presidencial y que las responsabilidades estén claras en el legislativo y en el ejecutivo. 4 años con sin Cuatro con, reelección. 4 con reelección. cuatro sin reelección. Eso, Tal cual como lo tenemos tal como ahora. está hoy día, sí. Perfecto. Bueno, les queremos dar las gracias al candidato constituyente Carlos Recondo por venir a conversar a nuestro programa Versus, que en primera instancia era un debate, como lo habíamos hecho en los 3 capítulos anteriores, pero lamentablemente la última candidata, Yanina Díaz, no pudo venir. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias, Rocío, y muchas gracias por esta oportunidad. Último, su lista y su número. Bueno, la lista de Chile Seguro, la lista Esto solamente lo estamos pasando por País Lobo, no es un programa de pago, es un programa que hicimos junto a Alicia Esperina solamente con el ánimo de informar y permitirles a ustedes tomar una decisión informada. Invitamos a todos los candidatos a constituyentes en su minuto, fueron aquí los que se presentaron, esperamos haberlos podido ayudar y bueno, les recuerdo que este y otros programas los pueden revisar en www.paislobo y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias.